Hola a todos, el día de hoy traemos con nosotros un tema muy interesante como lo son los factores determinantes para la paz, entre los cuales podemos encontrar la cultura de paz, la reconciliación y la ciudadanía. Entonces comencemos hablando acerca de qué es la paz. Tenemos que el término paz hace referencia a la ausencia de la guerra, es decir, todo aquello centrado en un conflicto violento entre los estados, y es considerada como un tratado o un convenio que se concuerda entre las partes beligerantes para darle fin a un conflicto o a una guerra. De esta manera es aquel estado de armonía a nivel personal y social comprendido en un sentido de vista positivo, pues este logra la estabilidad y el equilibrio entre las partes de la unidad o las partes afectadas en un conflicto. Ya que estamos hablando de la paz, vamos a introducir los distintos tipos de paz, entre los cuales encontramos la paz interior, que es la cual se refiere al hecho de encontrarse mental o espiritualmente en tranquilidad, con suficiente conocimiento y comprensión como para mantenerse uno mismo fuerte ante el desequilibrio emocional. La paz externa, la cual se adquiere siempre y cuando las necesidades de la sociedad sean satisfechas. En este caso, son respetados los derechos humanos, de manera que no hay enfrentamientos externos que afectan a las personas. La paz social, que se representa cuando hay una convivencia o relación entre dos o más sociedades sin conflicto y bajo buenos tratos. La paz religiosa, que se obtiene cuando el espíritu se eleva, en donde tenemos que para algunas personas este tipo de paz se refiere a algo simulado y otros un medio para lograr la vida eterna. La paz positiva, que es establecida por la desaparición de la violencia, es decir, aquí no hay manera de generar conflictos o daños lamentables. Y por último, la paz negativa, que por lo general es cuando hay diferencias ideológicas no resueltas ni contratados. Sin embargo, no se manifiestan las guerras, pero solo por un tiempo. También encontramos los tipos de medidas para la construcción de la paz, los cuales son compuestos por aquellas que intentan limitar el impacto de la violencia armada y sus consecuencias más directas, comprendiendo acciones para así aminorar el padecimiento de la población civil debido al conflicto armado, a proyectos de desmovilización de soldados, pasando por cortar las fuentes de financiación o a la posibilidad de actores armados de adquirir armas. También tenemos aquellas que van encaminadas a construir una paz duradera en la que actúan sobre las causas que trajeron al conflicto armado. Y estas son las medidas que se deben considerar a más largo plazo, en la que incluyen temas como reforzar la democracia del país, lograr unos niveles sostenibles de desarrollo, garantizar el respeto de los derechos humanos, entre otras. Y por último, aquellas que faciliten los medios para hacer posible una transformación no violenta del conflicto, que es en la que se le dan herramientas a la población para resistir a la violencia, crear canales de diálogos entre partes enfrentadas, apoyar iniciativas civiles de paz, etc. Por otro lado, tenemos las personas, programas o entidades que han influido en el proceso de paz de Colombia. Entre estos se encuentra Juan Manuel Santos, que fue secretario de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe de 2002 a 2010. Y tras su llegada al poder en 2010, Santos impulsó una legislación tendiente a facilitar las negociaciones de paz, como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Timo León Jiménez, alias Timochenko, el cual es el comandante en jefe de las FARC desde 2011, tras la muerte de Alfonso Cano, y es el actual líder de la guerrilla. Le tocó asumir las negociaciones secretas con Santos, que ya habían avanzado con Cano. En un principio no formó parte de la delegación de las FARC, pero en septiembre de 2015 pudo salir de las montañas selváticas colombianas y así viajar a La Habana para reunirse con Santos y con Castro, para acelerar el fin del conflicto y firmar un primer acuerdo. Entonces, tenemos el máximo líder de la FARC, firmó un acuerdo que delinea los mecanismos de justicia para los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Seguimos con Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, el cual es un integrante del secretariado de las FARC y fue nombrado jefe del equipo negociador de la guerrilla durante las primeras pláticas realizadas en el Oslo en 2012
y su cargo fue ratificado cuando las pláticas se trasladaron a La Habana ese mismo año. Ahora bien, ya teniendo esta base, continuaremos con aquellos factores determinantes en el que está la cultura de la paz, que consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y prohíben los conflictos, y así tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante que son los derechos humanos, y asimismo respetando y teniendo en cuenta estos tratados. Una vez sabemos qué es la cultura de paz, podemos hablar acerca del propósito de esta, el cual es promover una serie de valores, de actitudes y comportamientos que rechacen la violencia y también prevengan los conflictos, teniendo siempre en cuenta un punto que es bastante clave, muy importante, que son los derechos humanos. Todos sabemos que no todas las personas poseemos las mismas características y o cualidades. Sin embargo, hay unas de estas que en específico deben poseer todos aquellos que practiquen la cultura de paz, como lo son acatar las normas, lo que quiere decir que son quienes tienen en cuenta las leyes, normas y reglas establecidas por la autoridad. Participar en la sociedad, puesto que ellos hacen valer sus derechos y oportunidades para externar sus ideas con respeto y que éstas sean tomadas en cuenta. Son personas imparciales, lo que quiere decir que son neutrales ante las situaciones que se presenten. Crean relaciones afectivas positivas. Esto significa que se convierten en grupos de pertenencia y de esta manera producen interacciones sociales que hacen más fácil la convivencia. No cometen actos ilegales, por lo que no les gusta ningún tipo de acciones que violenten los derechos de los demás o las leyes. Y por último, la mayor parte del tiempo son solidarios, ya que buscan dar ayuda, protección y apoyo. Puesto que ya se habló todo acerca de la cultura de paz, procedemos a abordar otro tema muy importante, el cual es la reconciliación. Primero que todo, debemos decir que esta es un proceso vital para construir y mantener la paz, y a pesar de que existan múltiples maneras de entender la reconciliación, vamos a mencionar el concepto que dio Bueno en 2006, el cual lo divide así. Primero, reconciliación como construcción de la comunidad y de relaciones sociales desintegradas a causa de la violencia. Segundo, reconciliación como construcción de una ideología no racista ni excluyente. Tercero, reconciliación como promoción de entendimiento intercultural. Un concepto muy importante a tratar dentro de todo lo que hemos mencionado y que no podemos dejar de lado es el de la ciudadanía, que según la UNICEF, este le permite a las personas construir y transformar las leyes que ellas mismas quieren vivir, cumplir y proteger para la dignidad de todos, dejando en claro que este concepto contempla un ámbito objetivo que está relacionado con las condiciones externas que le garantizan a las personas el efectivo cumplimiento de sus derechos, y un ámbito subjetivo que va encaminado a la habilitación de las personas para que éstas ejercen sus propios derechos. La de paz y sin reconciliación es solo, y quienes hacen parte importante de este es la ciudadanía, puesto que cuando una persona logra completar su proceso de perdón, este le permite traer consigo relaciones sanas y paz para poder continuar con su vida, sin rencores ni amargura hacia la persona que les hizo daño, para de esta forma lograr curar esas heridas que anteriormente lo lastiman y no permiten avanzar. Teniendo claro el término de ciudadanía y su importancia, pasamos a definir los movimientos sociales. Estos son simplemente personas que se unen para manifestarse y lograr un cambio social. Con esta definición ya podemos entender la importancia, pues es claro que para obtener un cambio se necesita actuar. A lo largo de las décadas y siglos hemos visto numerosos líderes que han aportado a los cambios. Por ejemplo, Luther King. Esto lo han logrado siguiendo el proceso de paz. Sin embargo, en los movimientos sociales pueden haber personas que se salen del objetivo inicial, lo que causa disturbios y que no se pueda llegar a la meta. Por esto es importante establecer límites y tener en cuenta que la paz es el camino.
Un concepto muy importante a tratar dentro de todo lo que hemos mencionado y que no podemos dejar de lado es el de la ciudadanía, que según la UNICEF, esta le permite a las personas construir y transformar las leyes que ellas mismas quieren vivir, cumplir y proteger para la dignidad de todos, dejando en claro que este concepto contempla un ámbito objetivo que está relacionado con las condiciones externas que le garantizan a las personas el efectivo cumplimiento de sus derechos y un ámbito subjetivo que va encaminado a la habilitación de las personas para que éstas ejerzan sus propios derechos. Por lo mencionado anteriormente, el Decreto Ley 885 del 2017 creó el Consejo Nacional de Paz. Este es un espacio en el que los ciudadanos tienen la posibilidad de aportar ideas para la construcción de la paz. Esto es necesario porque muchas veces el gobierno y los grupos encargados de estas tareas pueden tener ideas erróneas. Además, es una forma de ejercer la democracia, pues se tiene en cuenta la opinión del pueblo y no solo sus dirigentes. Aún así, estos espacios nos son mencionados frecuentemente. Podemos decir que no han tenido tanto poder y teniendo en cuenta que la paz es un derecho de todos, el no utilizar los consejos territoriales de paz puede ser perjudicial, ya que sabemos que la violencia nos afecta a todos, especialmente al pueblo. Entonces, siguiendo esta idea, si somos los afectados por la violencia, debemos ser los primeros en luchar contra ella. He aquí la importancia del desarrollo de los medios de comunicación. Sabemos que los medios de comunicación están para informar a los ciudadanos sobre lo que se está viviendo en el país en diferentes ámbitos. Sin embargo, la paz no es tan mencionada en ellos. Estos medios tienen mucho poder a nivel nacional e incluso internacional, por ello deberíamos utilizar este poder para nuestro beneficio, y esto lo podemos lograr promoviendo la paz. Pero, ¿qué beneficios puede traer hablar sobre la paz en los medios de comunicación? Pues si se hace esto de forma consecutiva, pueden intervenir diferentes métodos científicos que estudian o analizan la problemática y pueden darse soluciones nuevas y vistas desde otro punto. Un ejemplo claro de esto se vivió hace poco con el paro nacional en Colombia. Al salirse de control, los ciudadanos utilizaron los medios de comunicación para informar a más países sobre lo que estaba pasando y así recibir ayuda y controlar la situación. Por último, existen retos psicosociojurídicos en la construcción de paz en Colombia. ¿Por qué se le denomina psicosociojurídico? Bueno, la psicología social es importante en la comunidad porque esta nos ayuda a estudiar cómo el individuo actúa y así podemos predecir cómo se comportan en un acto a futuro. Y por su parte, la jurídica implica la ley en el proceso de paz. Debemos analizar diferentes factores que se convierten en retos. Por esto, la psicología propone 6 categorías que pueden influir en la construcción de teorías o también ideas que se puedan hacer. Bueno, y estas son las siguientes. Posicionamiento e información. En esta categoría es importante la forma en cómo se transmite la información, pues de esto depende el cómo lo recibe cada persona. El individuo, luego de captar el tema, toma una postura y pasa la información. Si todos tenemos conocimiento sobre los temas que se necesitan para la paz, podemos aportar en métodos de intervención. Autoridad y autoritarismo. En este punto se analizan a los líderes tanto de los grupos armados como de los grupos sociales, pues las emociones intervienen en la forma de intervención y pueden crear discordia. Es claro que el resentimiento tendrá más poder en los grupos sociales, pues son las víctimas del conflicto. Sabemos que no es fácil para ellos olvidar los hechos y querer la paz. Sin embargo, la lucha por este proceso es necesaria y se debe dar a cada persona el tiempo para perdonar. Perdón y reconciliación. Como se mencionó en la categoría anterior, el perdón viene por parte de la víctima y es ella quien decide si darle o no. Por esto, la psicología entiende que cada individuo vive su proceso diferente. Para algunos puede ser fácil otorgar el perdón y para otros no. Este también incluye la magnitud de los daños ocasionados. Por su parte, en la reconciliación son importantes las dos partes, pero más que todo la que provinieron la violencia, pues ellas deben renunciar a los actos que pueden dañar a otras personas.
maximalismo discursivo. En esta categoría, la psicología tiene en cuenta el poder de la palabra. Los medios de comunicación, al momento de dar un discurso sobre los grupos armados, deben utilizar términos que indiquen la gravedad del asunto y no que minimicen lo que está pasando. No es lo mismo cuando decimos muchos han muerto a cuando decimos solo algunos casos de muerte o cuando comparamos con cifras mayores. El minimizar la situación hará que las personas que vean o escuchen la información no le tomen importancia. Repertorios generativos versus repertorios deficitarios. La psicología ve la necesidad de pasar de repertorios deficitarios a generativos para así reconocer que un problema puede ser solo una posibilidad en medio de muchas otras. Transformación del trauma psicosocial. Esta categoría es quizás la más importante, ya que es la que determina el proceso de paz. Los traumas que deja la guerra, especialmente en las víctimas, influye en su manera de pensar y de ver el mundo. La psicología debe intervenir para tratar a todas las personas que se ven afectadas por la violencia. Esto porque todas ellas tendrán un tipo de traumas. Algunas lo llevarán de forma más asertiva, pero otras pueden tener daños colaterales más graves. Incluso muchas de ellas sufren daños físicos que pueden ocasionar más traumas. Por estas razones es importante que la psicología acuda a ellas y pueda ayudar a sobrellevar la situación. En conclusión, podemos decir que el proceso de paz es complejo y lleva consigo muchos factores que pueden facilitar o también pueden retardar el mismo, y que para llegar al proceso de paz es necesario un trabajo en equipo en el que la ciudadanía se una y apoyen a aquellos que lo necesitan, esos que han sido víctimas del conflicto y que están viviendo duelos fuertes. Y además de esto, es importante entender que no todos van a acceder a la paz fácilmente, pues los rencores y los daños ocasionados hacen que no puedan pensar en la posibilidad de perdonar y de reconciliarse con la parte victimaria. Cada uno vive un proceso de distinta forma y a su tiempo. Con esta revista podemos entender también que son necesarios los medios de comunicación, ya que ellos son los que nos van a mantener informados, y la manera en cómo transmiten la información servirá de ayuda o no. Entonces, por último, cada uno de nosotros debe ser consciente de las situaciones de violencia que se viven y queremos erradicarlas desde la paz. Tenemos que conocer todos los conceptos, teorías, soluciones que esta tiene. Bueno, y esta ha sido toda la información que teníamos para brindarles a ustedes. Espero les haya gustado mucho. Muchísimas gracias.